El baúl llegó a mi casa una tarde de abril, con el brillo gastado de las cosas que sobrevivieron a demasiadas mudanzas. Era el baúl de Carmen, mi tía y madrina, la mujer que me enseñó a amarrar los listones de las trenzas y a distinguir un jitomate maduro por el olor. Carmen se había ido en silencio, como vivió, sin hacer ruido al entrar ni al salir de las habitaciones ajenas. El casero de su vecindad en Santa María la Ribera me llamó para recoger las cositas, y entre manteles bordados, un par de tazas desparejadas y la figura de un niño Dios con el ojo quebrado, estaba el baúl. Pesaba como pesan los secretos. Lo abrí en mi mesa, con un cuchillo de cocina para levantar la cerradura oxidada. El aire que salió olía a alcanfor, jabón sote y a ese perfume de rosas baratas que Carmen usaba los domingos. Abajo de un chal de lana había una libreta envuelta en papel de estraza, atada con un cordoncito. En la portada, en lápiz, Amalia, 1951-1952. Amalia, mi madre. La mujer cuya fotografía más antigua conservo es un retrato de estudio, con el cabello recogido, mirada al horizonte y un bebé en brazos. Yo. En la parte de atrás de esa foto, Carmen escribió: «Para que no olvides de dónde vienes, pequeña Elena». Y, sin embargo, de dónde vengo siempre fue un hueco. Mi madre desapareció en 1952. Así se dijo siempre en la familia. Se fue, se perdió, no supo ser madre. Los viejos de la vecindad de la Merced contaban versiones a su antojo, que la vieron subir a un tranvía hacia el centro, que se tiró a las aguas negras del canal de la Viga, dejando su rebozo en la orilla, que un hombre de traje y sombrero la subió a un automóvil y ya no volvieron a verla. Yo crecí con ese vacío como quien crece con un lunar en la espalda. No lo ves, pero te acompaña. Carmen decía poco. «Tu madre tuvo sus razones», repetía, y cerraba el tema sirviendo un café de olla con la canela generosa. Mi padre, Esteban, murió en 1956 de un infarto en el taller mecánico de la colonia obrera. A mí me crió Carmen, con su jornal de costurera y su paciencia de pan tostado. Abrí la libreta de Amalia con la torpeza de las manos que no quieren enterarse. Las primeras páginas estaban fechadas en octubre de 1951. La letra era firme, inclinada hacia la derecha, con esas aes cerradas como ojitos y las íes con punto minúsculo. «Para no enloquecer», decía en la primera línea, «para acordarme de quién soy y de lo que no debo olvidar si la vida me revolca». Leía y veía. La vecindad detrás del mercado de la Merced, el patio con tendederos, los camoteros pasando al anochecer con su silbato, la voz de Agustín Lara en una radio prestada. Amalia tenía 22 años, yo 10 meses. Esteban trabajaba en un taller de la obrera, llegaba con las manos negras y el carácter cansado. «Anda inquieto», escribía mi madre, «habla del norte como de una tierra prometida. Dice que hay un programa para irse de bracero, que allá pagan en dólares. No sé si es la esperanza o el humo de la gente que vende espejos». Había deudas. Un nombre aparece una y otra vez en el diario. Don Nicasio, prestamista de barrio, bigote recortado, sombrero ladeado. «No me mira a la cara», anota Amalia. «Mira mi cuello. Dice que Esteban le debe, que en esta vida todo se paga. Me ofrece trabajo de confianza en una casa de San Rafael. Fui. Las manos del patrón son como arañas. Salí corriendo. Me arde todavía». Amalia contaba con las palabras medidas, sin lloriqueo. Doña Celia, la partera de la vecindad, me dijo que hay que tener la cabeza fría. La niña primero. Carmen opina lo mismo. Mi hermana tiene un corazón ancho. Si hace falta, aquí nos arreglamos. Las siguientes páginas eran una trenza de días repetidos y decisiones que se acercaban como tormenta. Esteban, cada vez más hosco. «No entiende que hay límites», escribió mi madre. «Dice que si me hubiera quedado en San Rafael ya tendríamos para la cuota del coyote».
Me grita que no soy agradecida. Yo miro a Elena y me muerdo la lengua. Noviembre de 1951. La ciudad seguía llena de tranvías, la lluvia se despedía y mi madre empezó a usar un lenguaje que no conocía de ella. Planear. Carmen me dijo que no espere milagros, que hay leyes, papeles. Fuimos con una abogada joven que atiende los sábados en el puesto del mercado entre cajas de jitomates. Se llama Marina. Dice que lo primero es cuidar mis documentos, que nadie me los quite. Dice que si Esteban quiere irse de brasero, que se vaya, pero que yo no estoy obligada a seguirlo si eso pone en riesgo a la niña. No habló de amor, habló de lo que una mujer debe a su hija. Y lo entendí. En diciembre, la ciudad vibraba con las posadas y con el run run de la política. Se hablaba ya de la elección del año siguiente y de nombres de hombres que yo no entendía hasta mucho después. En la vecindad el rumor era otro. Esteban había empezado a jugar baraja en una cantina de la calle de San Ciprián. Don Nicasio lo tenía agarrado con el miedo. Hoy pasó lo inimaginable, leí con la respiración detenida. Esteban llegó con Nicasio. Me dijo que todo tenía solución, que un doctor y su esposa, sin hijos, buscaban una criaturita para darles una vida mejor, que podríamos arreglar nuestros problemas. Me habló como si me estuviera haciendo un favor. No escuché completo. Agarré a Elena. Carmen se puso entre la puerta y nosotras. Doña Celia apareció con su bata y sus trenzas como si la hubieran invocado. Nicasio sonrió como sonríen los hombres que creen que el mundo les pertenece. Yo vi una mesa. Vi a mi hija sobre esa mesa como mercancía. Sentí que el aire se me iba y supe, con Amalia, en esa línea, que mi madre no se había ido para abandonarme, sino para impedir que me vendieran. La palabra estaba allí, sin rodeos. Vendieran. El diario no era literatura, era pólvora. En la siguiente página, escrita con la letra temblorosa de quien escribe de pie, se leía plan. Lo que mis tías me contaron a retazos de niña, lo tenía ahora en detalle. Carmen y Amalia fueron con Marina. Prepararon una jugada legal y otra de humo. La legal. Carmen me registró a mí como hija suya en un papel provisional que la abogada logró con el juez de paz del barrio, alegando abandono y peligro inminente. La niña queda bajo el cuidado de Carmen mientras se aclaran las cosas, decía el documento. La de humo, Amalia dejó su rebozo en la orilla del canal de la Viga, cerca de la fábrica de hielo, a la vista de la policía que pasaba por ahí. Un pescador dio aviso de una mujer que se tiró, pero nadie vio cuerpo. Se habló en la vecindad, se rezó un rosario. Esteban gritó, golpeó la mesa, se fue 2 días, volvió con la mirada vencida. La ciudad siguió su marcha. Mi madre, según el diario, esa misma noche tomó un tranvía hasta la estación y abordó un tren hacia Orizaba con un nombre prestado por Marina. No sé si estoy siendo valiente o cobarde, escribió. Sé que esto es salvar a Elena. Carmen dice que me escribirá por medio de doña Celia, que nadie debe saber. No puedo decir adiós. Elena huele a leche tibia y a jabón. Me llevo su olor en el rebozo, en el pecho. No me llevo su cuerpo, que es lo único que quisiera llevar. Orizaba no era una fantasía. Era una ciudad con fábricas textiles, una cuesta húmeda, aire que baja de los volcanes y calles donde una mujer podía perderse a la vista de todos. Amalia consiguió trabajo en una hiladora gracias a una paisana de doña Celia. Es trabajo de manos, dice una entrada de enero de 1952. Las mujeres aquí saben hablar bajito y reír cuando hay que reír. Por la tarde me duelen los dedos. Pienso en la mollerita de mi niña y la cuna de la vecindad. Pienso en Esteban y me pregunto si alguna vez entenderá. No escribo su nombre sin enojo. Me esfuerzo por no odiar. El diario recoge días de rutina y sobresaltos. Un hombre me siguió saliendo de la fábrica. Me di la vuelta. Voy con gente, dije, mintiendo.
Las mujeres de la hiladora me enseñaron a caminar como si alguien fuerte nos acompañara. Aprendo rápido. En marzo, Amalia anota: tos. Y en abril, fiebre. El médico de la fábrica sugiere reposo. No puedo, escribe. El dinero no alcanza y no vine aquí a convalecer. Vine a esperar a que el peligro pase y a ver si el mundo me perdona. Cerré la libreta un momento. En la ventana, mi calle de ahora, un edificio moderno, un árbol triste, siguió siendo abril. Yo acababa de leer que mi madre había fingido su muerte para salvarme de un contrato clandestino, que Carmen, mi tía, me había registrado como hija para blindarme, que un rebozo sobre el agua fue un telón para una obra sin aplausos, y que yo había crecido llamando madrina a la mujer que me devolvió la vida por escrito. Volví a abrir el diario como si empujara una puerta al pasado con la cabeza baja. Las últimas páginas de 1952 se volvieron cartas sin enviar. Elena, ponía mi madre, hoy soñé que te peinaba. No me acuerdo de tu voz y eso me duele. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me la guarde en el oído. Si alguna vez lees esto, no pienses que elegí el camino fácil. Elegí el único que no te ponía precio. La última nota de ese año estaba fechada el 1 de diciembre de 1952. Dicen que hay cambio de presidente. La ciudad debe estar llena de bandas y discursos. Yo me siento vieja, con 23. Desde mi ventana veo la niebla en el cerro. A veces la niebla parece agua y me regresa el rebozo a la cabeza. Carmen me escribió: Esteban se fue del barrio. Dicen que Nicasio busca otra presa. Doña Celia me manda una medalla. Yo me mando paciencia. Ahí, en ese cierre de año, entendí el título que me inventé sin saber. Un diario encontrado explicó lo inimaginable. Lo inimaginable no era una historia de fantasmas. Era una decisión que rompe el espejo con el que la gente juzga a las mujeres. Mi madre desapareció para que yo no desapareciera en manos de unos hombres. Lo inimaginable era que el amor a veces se parece mucho al delito a los ojos del vecindario. Lo inimaginable es que Carmen, silenciosa, me dio su apellido de facto para que nadie reclamara mi cuna por dinero. Al fondo del baúl había un sobre chico, con 2 direcciones, una de Orizaba y otra de Córdoba, y una palabra: sanatorio. Supe hacia dónde debía ir. El resto de la explicación no cabía en mi sala. Me calcé los zapatos, metí el diario en mi bolsa y a mis 70 años me dispuse a hacer la ruta inversa de mi madre. No por nostalgia, por justicia. Orizaba me recibió con lluvia fina y un olor a pan dulce que parecía salir de las piedras. No conocía la ciudad más que de oídas y de una postal donde mi madre sonríe con un volcán al fondo. Pero esa sonrisa era un rumor. Bajé del autobús con el diario apretado contra el pecho, como si Amalia quisiera caminar a mi lado sin lastimar mi espalda vieja. Pregunté por la hiladora que aparece una y otra vez en sus páginas. Algunos habitantes me miraron con nostalgia, otros con pena. Ya no existe, señora. La tumbaron en los 70. Quedan las mujeres que trabajaron ahí, en sus casas, con la espalda torcida y las manos sabias. En una tienda de abarrotes, una mujer de ojos claros y cabello cano, Teresa, escuchó mi historia con un respeto que no se compra. Dijo una frase que me devolvió el aliento. Yo conocí a una Amalia que escribía en un cuaderno de noche, al ladito de la ventana. No hablaba mucho, tosía bajito, tenía una trenza bonita y una mirada que no pedía permiso. Teresa trabajó en la hiladora de 1950 a 1958. Nos cuidábamos entre nosotras, dijo. Alguna vez la acompañé al médico. La tos no se iba. El doctor dijo que quizá había algo en los pulmones que pedía reposo. ¿Cómo le pides reposo a una mujer que viene huyendo? Teresa me llevó a la calle donde estuvo la casa de huéspedes donde vivió Amalia. La fachada ahora es nueva, pero el patio conserva una pila con agua donde, me dijo, las muchachas lavaban y se contaban la vida.
Busqué con los dedos las grietas. No encontré rastros, pero sí voces. Doña Marina, en sus cartas, prometía que la niña estaba bien, que Carmen era un muro. Amalia guardaba esas cartas debajo del colchón y las leía cuando la tos la dejaba. Le mostré a Teresa el sobre con 2 direcciones. Al ver la de Córdoba, se puso seria. Ahí había un sanatorio para enfermedades del pecho, explicó. Algunas compañeras fueron a curarse, a veces regresaban con las mejillas coloradas y el aliento más largo. Otras no regresaban. Tomé el tren suburbano a Córdoba, como quien sigue un hilo. El Sanatorio de la Esperanza ya no funciona como tal. El edificio, de cantera clara, aloja ahora oficinas y un pequeño archivo municipal rescatado por jóvenes con ganas de que el polvo no se lo trague todo. Me recibió Lidia, archivera de voz dulce y manos implacables con los legajos. Le conté, y ella, sin prometerme nada, dijo: «Vamos a buscar cómo se busca una aguja dentro de un recuerdo». Las libretas de ingresos estaban organizadas por año. 52 nombres con iniciales, edades, oficios, panadera, costurera, de su casa. En abril, una AR de 23 años, procedente de Orizaba, ingresó con diagnóstico de tuberculosis pulmonar incipiente. La descripción física me sacudió. Delgada, trenza larga, cicatriz pequeña en ceja izquierda. Amalia tenía una cicatriz en la ceja. Carmen decía que se la hizo de niña, corriendo detrás de unas gallinas. Lidia me permitió fotografiar el registro con la delicadeza de quien sabe que no está viendo tinta, sino personas. Encontramos una tarjeta de evolución con letras de médico y una frase escrita a mano, de otra letra. Favor de entregar cartas a doña Celia, Merced, Ciudad de México, confía en ella. Amalia, incluso enferma, aterrizaba sus planes en nombres concretos. Eso me arrancó un orgullo que no sabía dónde acomodar. No había cartas en el expediente. Los papeles del hospital son papeles de hospital, pero Lidia, metódica, identificó una libreta de remisiones. Amalia fue derivada en junio de 1952 a un área de reposo con buena terraza. Esas terrazas eran el cielo de muchas, me contó Lidia. Era el único lugar donde el aire no pesaba tanto. Imagino a su madre ahí, con el cuaderno. La libreta de Amalia, mi tesoro, cubría hasta diciembre de 1952. No tenía páginas posteriores. Pero en el archivo, atado con hilo, había un cuadernito de tapas azules que no pertenecía al hospital, sino a la parroquia de San Miguel, donde un joven sacerdote, amante de la caligrafía, registraba visitas a enfermos y le confesaba al papel aquello que la memoria de un cura no debía olvidar. En julio de 1952 dejó anotado: A.R., joven madre, pide oraciones no por su salud, sino por la niña que dejó a cargo de su hermana. Dice que todo fue por la niña. No juzgo, escucho. Tiene tos, pero la esperanza parada en los ojos. Me quedé sentada con el cuaderno en las manos, mucho rato. La palabra no juzgo se me clavó como bendición. Toda mi vida escuché o imaginé juicios contra Amalia, que si fue cobarde, egoísta, de espíritu ligero. Nadie la escuchó. Nadie la vio armar un plan con nombre de abogada y de partera. Nadie contó que fingió su muerte para ahorrarme una condena con registro civil y fotografía. Un sacerdote que no conoció nuestra vecindad, ni a Esteban, ni a Nicasio, anotó «no juzgo» y me devolvió a mi madre. Pregunté por doña Celia. Lidia, que parece tener hilos en los dedos, encontró en un periódico local de 1963 una nota de sociedad mínima. Doña Celia Hernández, partera de la Merced, visita Córdoba y saluda a antiguas amigas del sanatorio. Lidia me dio la dirección de una mujer que conoció a la partera en sus últimos años. Se llamaba Aurora, vivía en una casita con patio y albahaca. Aurora me sirvió agua de Jamaica y sacó una caja de lata. Celia guardaba recortes y papeles como quien guarda estampas. Cuando se fue, me dejó esto.
Dijo, algún día vendrá una muchacha a preguntar por Amalia. Dáselos. Yo pensé que ya era demasiado tarde, pero la vida tiene su reloj. Dentro de la caja había 3 cartas sin sello, escritas con la letra inclinada de Amalia, fechadas en agosto, septiembre y noviembre de 1952. Dirigidas a Carmen, mi hermana, mi casa. No llegaron jamás a destino. Quizá doña Celia decidió guardarlas para protegernos. Leí en voz baja, como si me oyera yo misma de niña. Carmen, aquí el aire es verde y el dolor es blanco. La tos cede cuando sale el sol. Pienso mucho en Esteban y lo pienso lejos. Dime si la niña camina ya. No le digas que su madre se ahogó. Dile que su madre aprendió a respirar de otra manera. Mi hermana, Marina, me escribió que el papel de la niña está fuerte, que nadie puede reclamarla. Yo duermo con esa palabra, fuerte. Si ves a doña Celia, dale un abrazo que cruje. Si te preguntan por mí, di que me fui para volver, aunque no vuelva. Carmen querida, hoy supe que el médico no promete fechas. Mi cuerpo se hace preguntas que no sé responder. Si no regreso, no me llores como a una muerta mala. No quemes mi cuaderno. Algún día, si Elena quiere saber, dale mis páginas. Solo pido una cosa, que no me maldigas frente a ella, déjala crecer sin cuchillos en la lengua. No tener madre ya es bastante, que no tenga odio, que es peor. Me quedé sin voz. Fui a sentarme al borde de la terraza del archivo, donde antes hubo pacientes tomando el sol de la mañana. Cerré los ojos y dejé que el rumor de la ciudad de ahora hiciera coro con los pasos de enfermeras que ya no están. Amalia no pedía perdón, pedía contexto, pedía que mi infancia no se llenara de cuchillos. Entendí entonces un gesto de Carmen que nunca supe leer. Su silencio era un pacto. No habló mal de mi madre, porque había prometido no ponerme odio en el plato. Cumplió. Me regaló una niñez sin veneno, aunque el barrio la empujara a chismear. Pregunté por el registro de defunciones. No siempre están completos, dijo Lidia. En enero de 1953, A.R. aparece con una nota sobria. Fallece por complicaciones pulmonares. Procedente de Orizaba, sin familiares presentes. El cuerpo fue enterrado en una sección común del panteón local. No hay lápida con nombre, lloré lo justo. Después, el llanto se volvió agua que sabía a agradecimiento. Mi madre murió joven, sí, pero no murió antes de salvarme, y no murió como la mujer que abandonó a su hija, sino como la mujer que diseñó su desaparición para evitar mi venta. ¿Se puede decir una frase más dura y más luminosa al mismo tiempo? De regreso en Orizaba, Teresa me llevó a la casa de una mujer mayor, Marta, que guardaba una máquina de coser antigua. Esta era de una señora que vivió aquí. Amalia, dijo. El vendedor de chatarra no se la quiso llevar porque pesaba. Marta la usaba de mesa. Me senté a pasar la mano por el hierro dibujado. Sentí bajo la tapa un fondo falso. Lo levanté. Había un pañuelo con mis iniciales bordadas. E.R. y un recorte de periódico de la Ciudad de México, de esos que anuncian «Se solicitan obreras para hiladora en Orizaba. Señoritas serias, buen trato». Detrás, a lápiz. Llegué un lunes. Ojalá Elena llegue un día cualquiera. Le pedí a Marta que me vendiera la máquina. No la quería por fetiche, sino para darle lugar a una historia que no cabía en una libreta. La traje conmigo, como quien trae una piedra del río donde su madre se lavó la cara por última vez. En la autopista el paisaje cambió de verde a gris, de montañas a puestos de gorditas, de tlapalerías a tiendas con vitrinas frías. Yo iba por dentro repitiendo como conjuro las palabras de esa tercera carta. No me maldigas frente a ella. Y pensé que tal vez yo ya había cumplido el ciclo. Dejar de maldecirme por no haber sabido antes, dejar de maldecir a quien no pudo quedarse. En casa extendí en la mesa el diario, las 3 cartas, la foto y el pañuelo. Llamé a Maya y Fernando, mis nietos.
Les conté despacio, evité el melodrama y el heroísmo barato. Hablé de contexto, de la Merced, de los tranvías, de un México que obligaba a las mujeres a fingir para sobrevivir. Les dije la palabra venta y vi cómo se les tensó la espalda, como se me tensó a mí a los 10, cuando escuché la primera vez el chisme del Canal de la Viga. Les hablé de Carmen como quien habla de una santa laica, la mujer que me registró para que nadie me arrebatara. Les hablé de doña Celia como de una estatua sin pedestal, la partera que organizó cartas y silencios. Les hablé de una abogada entre jitomates que supo poner un escudo de papel donde otros querían poner firmas de compraventa, y de un sacerdote que escribió «No juzgo», cuando más fácil era juzgar. No pedí lágrimas, pedí respeto, pedí memoria, pedí que, si alguna vez escuchan a alguien repetir con ligereza «se fue», se tomen el trabajo de preguntar ¿por qué? Y si no hay respuesta, que no la inventen con veneno. Hay desapariciones que son crimen. La de mi madre fue estrategia. No reivindico la ausencia. Agradezco la intención que la movió. Al día siguiente, fui al Panteón de Córdoba. No hay nombre donde yace Amalia. Llevé pan de canela, su favorito, dice la memoria prestada de Carmen, y una flor de bugambilia que robé del patio del archivo pidiendo permiso en voz baja. Hablé desde el estómago. No te juzgo, te veo. Ya no eres el hueco. Eres la mujer que decidió ser la mala del cuento para que yo no fuera mercancía. Te perdono por no haber podido volver. Y me perdono por haber tardado tanto en entender. Regresé a la ciudad con la máquina de coser en la cajuela y una certeza quieta. El perdón no borra, el perdón coloca. Coloca los nombres en sus sitios. Esteban en el cajón de los hombres que no supieron estar a la altura. Nicasio en el fichero de los que hacen negocio con el miedo. Carmen en el altar de las que sostienen sin pedir estatua. Doña Celia en el manual de las que organizan el mundo sin micrófono. Marina en la lista corta de quienes cambian destinos desde una mesa de mercado. Amalia en el centro exacto de mi mesa, entre pan y café. A veces la memoria necesita una herramienta. La mía ahora la tiene, una máquina de coser que sirve de consuelo y de recordatorio. Cada vez que paso la mano por su tabla, escucho el pie de mi madre bombeando, el hilo corriendo, la tela creciendo bajo la aguja. Nadie ve a la costurera, ven el vestido en la fiesta. A mi madre nadie la vio. Vieron la sombra del rebozo flotando que alguien contó. Yo la vi por fin en su diario. Me dejó lo que las mujeres dejan cuando no pueden dejar joyas, una explicación y un mandato. La explicación: no se fue por mí, se fue por mí. El mandato: si alguna vez te toca elegir entre el escándalo y la seguridad de un niño, elige al niño, y que hablen los demás. Ahora, cuando alguien pregunta por mi madre, no bajo la mirada. Digo su nombre, Amalia. Digo su fecha, 1952. Digo su obra, una hija que no se vendió. Y agrego lo único que importa. La encontré donde la había puesto Carmen, en un cuaderno. Ahí estaba todo. Lo inimaginable ya no es misterio, es historia. Y se cuenta sin cuchillos.